Pues bienvenidos a un nuevo podcast de Revolucionaria Mentes. Mentes que revolucionaron el mundo, y es un podcast sobre gente que revolucionaron la historia, nuestra historia. Y con este podcast lo que queremos es contar, pues eso, la historia de una manera diferente. En esta serie que estamos iniciando, estamos hablando de un personaje bastante curioso, o que nos parece curioso y que queremos compartir con vosotros, que es Casiodoro de Reina. Y si no has escuchado la introducción y el podcast anterior, te animamos a que lo veas, a que vayas y le cliques para que puedas enterarte un poquito del contexto inicial de este podcast. Así que seguimos estas tres mujeres que pretendemos contaros un poco de esta historia. No nos hemos movido mucho. Seguimos con Silvina al otro lado del charco, y aquí Sara y Lidia para contaros un poco más. Hola a todos. Hola Silvina. ¿Cómo están? Te miramos aquí, te miramos. Hola. A veces no sabemos dónde mirarte. Si aquí o allí, te tenemos por muchos lados. Pues sí, bienvenidos y gracias por escucharnos. Bueno, hoy vamos con un poquito de problemas con el wifi, entonces a lo mejor hay temas de retrasos, pero es lo que hay cuando estamos hablando con una persona a 8.000 kilómetros. No podemos pedir peras al olmo tampoco. Pues el otro día estábamos viendo un poquito el contexto bajo medieval, es decir, los últimos siglos de la Edad Media, la Escuela de Traductores de Toledo, cómo eso influyó para todo lo que después pasaría en el siglo XV y XVI, la crisis que hubo en el siglo XIV con toda la gran macropandemia, con la peste. El COVID del siglo. El de COVID, ese siglo. bueno, mucho, exagerado. Mucho más heavy, sí. Y luego la aparición de la Orden de los Jerónimos, que era la orden a la que pertenecía Casiodoro. Así que bueno, si no lo has escuchado, pues te animamos a que lo hagas. Y hoy ya nos vamos a adentrar, vamos avanzando hacia Casiodoro, que le tenemos ahí en el fondo, igual que lo tenemos aquí. Vamos hacia ti, Casiodoro. Y ya nos vamos adentrando en el siglo XV y XVI. Y son unos siglos que van a ser totalmente revolucionarios en la historia de la humanidad. El capítulo de hoy se llama Robocop en el horizonte. Parece una película de serie B. Bueno, ese Robocop no es Casiodoro, que hemos dicho que le teníamos en el horizonte, pero en este caso estamos hablando de lo que verían los indígenas de América cuando llegaban esas naves gigantes, esos objetos extraños para ellos desde el mar, y bajaban unos tipos en armadura. Pues, ¿qué pensarían los indígenas? Estilo Robocop. Estilo Robocop. Entonces eso es de lo que vamos a hablar hoy, de el descubrimiento, bueno, entre comillas, descubrimiento para el encontronazo. El encontronazo, el encuentro de un gran continente, un vasto continente, el encuentro de América a ojos de Europa. Y todo lo que eso conllevó. Silvina, ¿qué supuso para el mundo este hecho? Bueno, en primer lugar, creo que los europeos, los españoles en particular, deben haber tardado mucho tiempo en poder comprender qué había sido ese encuentro, como ustedes le dicen. Y creo que los americanos en ese sentido lo comprendieron tristemente de forma más rápida, ¿verdad? Porque los americanos se encontraron, como ustedes bien decían, yo siempre pienso que, pongamos las culturas mesoamericanas, lo que hoy en día es México, ¿no? Estarían acostumbradísimos a ver esas playas hermosas que hoy en día nosotros vemos en cualquier publicidad, pongamos Cancún, toda la península de Yucatán, estarían acostumbrados a vivir frente a ese mar bellísimo, ¿verdad? Ese mar que marcaba un vasto horizonte y en el que nunca habría más que algún oleaje en alguna época del año un poco más movida que de costumbre. Y de buenas a primeras, como ustedes decían, aparecen en el horizonte embarcaciones desconocidas y no solo bajan de ahí hombres con armaduras de metal,
de pies a cabeza, otros tantos no las tendrían puestas, por supuesto, sino que también eso supone la observación de todo lo que llevaban con ellos. Hablaban de una forma extrañísima, vestían de una forma extrañísima, comían cosas que jamás habían visto, se movían seguramente, gesticulaban con su cuerpo de una manera totalmente diferente. Así que deben haber estado un tiempo tratando de entender qué eran. Acá para los americanos es muy común, siempre en la escuela primaria los maestros nos cuentan que los indios o los aborígenes, o como querramos llamarlos, los pueblos originarios, en el primer encuentro pensaron que eran dioses, ¿sí? Porque obviamente la magnitud visual y sensorial de observar esos hombres tan particulares tiene que haber tenido, como venimos hablando en estos podcasts, connotaciones, ¿cómo podríamos decirle? Trascendentales, metafísicas. Los debe haber llevado a tratar de entender, pero sin tener herramientas intelectuales o mentales para poder discernir qué era lo que estaban viendo. Uno siempre tiene que pensar que al mundo lo conoce a partir de lo que tiene en su cabeza, de su propia historia, ¿no? Entonces es muy difícil entender algo que nunca jamás hemos visto y de lo que nunca nadie nos habló. Es realmente interesante pensarlo, y por ahí cuando uno se pone en el lugar de esos personajes puede comprender las dificultades que habrá tenido, ¿verdad? En cambio, para los europeos eso no era tan extraño. Para ellos no era tan extraño porque había habido un primer intento, por ejemplo, de colonización hacía poco tiempo, que habían terminado de concretar a fines del siglo XV en las Islas Canarias. Entonces ellos ya habían encontrado ahí aborígenes extrañísimos también para la lógica española. Pero además venían de una larga historia de guerra contra el infiel, conocían musulmanes. Estoy pensando simplemente en gente que se viste de forma totalmente diferente, que habla de forma totalmente diferente, que tiene culturas totalmente diferentes. Entonces los españoles estaban ayornados, estaban como más acostumbrados al otro, a lo que antropológicamente se llama la otredad. Pero para un aborigen no, para un americano, para un nativo americano no era así. Entonces yo imagino que el mundo se tornó un mundo totalmente inestable, desconocido. ¿Qué podía pasar? Si por el mar podían llegar esos navíos gigantescos, ¿qué les depararía la existencia, verdad? Y sí, fue un encuentro muy complejo. No, estaba pensando que es como si ahora nos llegaran del cielo extraterrestres, ¿no? Como igual. del cielo nunca ha venido nada, jamás. Eso es lo que del mar nunca había venido nadie para un aborigen, y de repente empiezan a llegar estos seres extraños. Pues es como si a nosotros nos empieza a llover gente del cielo, ¿no? Y cómo eso cambiaría nuestra cosmovisión y nuestra concepción del universo. O sea, pues un poco yo creo que eso era lo que un americano del siglo XV, finales del siglo XV, siglo XVI, le estaba pasando, ¿no? Pero además hay un dato muy interesante, que es que no solo bajaban esos hombres extrañísimos de esas embarcaciones que flotaban sobre el agua, porque eran mega embarcaciones, no era una barcaza como la que ellos usaban, sino la aparición, por ejemplo, de los caballos, hombres que montaban caballos. El caballo es un animal que tiene proporciones pantagruélicas, ¿verdad? Proporciones muy de enormidad para los animales que estaban acostumbrados a sus propios animales domésticos, los que tenían en cercanía. Entonces, bueno, no solamente es el hombre extraño, es un artefacto que puede navegar y venir desde el horizonte, pero además un animal muy particular. Y ahí hay toda una serie de imágenes que empiezan a representarse, porque los españoles dibujan los animales americanos que no conocían y a los que le temen mucho en general, y los indios
los aborígenes también tienen que acostumbrarse a ver seres no humanos, animales, que no conocían. Y eso es para empezar a pensar lo que debe haber significado ese encuentro, ¿sí? Todavía no estamos hablando de lo que pasó concretamente, de qué resultados dio esa interacción. Ahora que hablas de estas imágenes, sí que nos gustaría poner luego en la edición alguna imagen de cómo se representaban animales, porque es verdad que hay obras pictóricas, pinturas, en las que hay animales extrañísimos, que eran de, bueno, pues uno había visto, yo qué sé, ponte cualquier animalejo por ahí, y venía a España o a Europa y decía, bueno, pues es una especie de gallina, pero tiene claro. un... Y cómo el pintor, con las referencias que le daba el viajero, hace su obra, su interpretación. Tenemos que enseñaros alguna, porque son muy divertidas. Incluso me estoy acordando ahora, hay una iglesia en Valladolid, yo soy de por allí, una iglesia muy bonita que en las jambas de la puerta tiene como unas esculturas de chihuahuas, básicamente, porque es gente como con pelos por todas partes, o sea, sí, parece, que digo yo, que serían como el escultor habría recibido de alguien, pues es gente con mucho pelo. Con pelo y no sé qué, en taparrabos, y cómo el escultor hace ahí un bicho que él se imagina, pues fíjate. Entonces, o sea, a mí me resulta súper curioso a nivel social y antropológico, ¿no? Descubrir otro tipo de seres humanos. En el colegio nosotros nos enseñaban lo del elefante creo pero que en España además, lo sabe mucha una más gente. de las... No, que digo que en España sí que nos enseñaban en el cole lo de los elefantes, que era como un elefante Sí, claro. Dibujado distinto. Bueno, si alguno es de mi época, del 90 os acordaréis perfectamente de ese libro que salía, una especie de animal que parecía ser un elefante, pero aquello... De algún viajero que no habría era, ido... No era. Dinos, Silvina. Silvina, que te estamos cortando todo el rato por el delay este. Es un rollo, pero... Es muy común encontrar los primeros documentos con los que se registró ese encuentro cultural. Suelen ser crónicas, la mayor parte de las veces, de los propios conquistadores o de sacerdotes que venían a evangelizar. Y ellos mismos se encargaban de dibujar. Algunos tenían ciertas aptitudes para el dibujo y, como se imaginarán, otros tantos no. Entonces, a la dificultad de representar algo que nunca habían visto, hay que sumarle el hecho de que eran malos dibujantes. Hay un caso muy simpático. Hay un caso muy simpático en el sur de América. Nosotros acá tenemos como buenos vecinos unos animales que se llaman carpinchos, que son una especie de rata gigantesca. Son muy simpáticos, tienen dientes largos y unas garritas muy extrañas. Es una mezcla de cerdo con rata grandota. Es un animal muy particular, como les decía. Bueno, si yo les contara las representaciones que he visto, al carpincho en Argentina le llamamos así, en otros lugares se le llama capibara. Y entonces el sacerdote, el primer registro del carpincho que existe, hace unas anotaciones como si fuera a pie de página, tratando de explicar qué es. Entonces dice que tiene patitas como de rata, pero no es rata, cola de elefante, pero no es elefante, orejitas de caballo, pero no es caballo. Parece una adivinanza. Sí. Claro, es una cosa, es un acertijo. Es un acertijo. Y un cuerpo de vaca, pero algo así, ¿no? No sé si no decía de vaca, obviamente, pero un cuerpo, como yo les dijera, de oveja, pero no es oveja. Y entonces supongo yo que en España el que veía eso tendría más dudas que certezas, ¿no? Y obviamente tratarían, imagínense las confusiones que se generarían, porque se pensaría si eran animales reales, si eran monstruos, si eran maravillas, si eran milagros. ¿Cómo podía además? Claro. Siempre recordemos que en el siglo XV, XVI, todo
todo el mundo pensaba en términos de Dios y Satanás, ángeles y demonios. Entonces había que además tratar de entender si eran animales de Dios, animales satánicos, o sea, cómo Malignos, habían claro. aparecido, malignos. Es muy, muy gracioso, porque además después dan un paso más esas crónicas. Yo he leído algunas que son muy tempranas. Y ya estos dibujantes de dudosa reputación empiezan a tratar de dibujar a los propios nativos. Imagínense lo que son las desproporciones anatómicas. Cuando eso llegaba a España, Destrozo deben haber ya. pensado que eran pues eso. seres probablemente de otro planeta, ¿sí? Claro. Imagínense, además de tratar de entender que habían encontrado otra tierra que no, en realidad un continente pero gigantesco, que tardaron mucho tiempo en entender las dimensiones que tenía. Ahí habitaba gente muy extraña, animales extraños, y además la tierra parecía no tener fin, nunca llegaban Claro. a lugares de frontera, los que en España uno piensa un ejército que se repliega en el siglo XV y va a encontrar un río, va a encontrar una frontera, se repliega hasta un punto, ¿no? En América uno se puede replegar 3.000 kilómetros y estamos recorriendo un solo país, por ejemplo, ¿sí? Así que esas dimensiones y esas imágenes eran muy difíciles de entender, de captar, para alguien que vivía en España y le llegaba una imagen, veía una imagen, una crónica, alguien le contaba lo que había en América. Porque además piensen, sería muy difícil tratar de explicarle a alguien dónde quedaba América, ¿no? ¿Qué era eso? Y que Europa es creo que es el continente más pequeño del mundo, ¿no? Bueno, no es, porque es un territorio En relación con claro. América, sí. súper pequeño. España es como una provincia de Argentina, vamos, como un cachillo ahí perdido, Sí. como un pueblo. Sí, exactamente, es Entonces, así. claro, también para los españoles era como, bueno, hemos descubierto esto, o sea, nos hemos encontrado con esto, además ellos con su mentalidad imperialista, ¿no? Sí. Porque llegamos y esto claro. es nuestro. Esto es nuestro, lo hemos descubierto. Esto lo hemos encontrado y es nuestro. Lo hemos descubrido. Y ya nos lo quedamos para nosotros. Y la cosa de cómo controlamos ahora esto, ¿no? Esto que nos pertenece. Bueno, esa pregunta que hace Sara es muy buena, porque generalmente uno tiene la idea de que si hablamos de imperio y de colonia, nosotros cualquiera desde el sentido común piensa que el imperio es el poder malo y la colonia está poblada por gente buena subyugada por el poder imperial, ¿verdad? Tenemos esa idea de débiles y fuertes. Y lo gracioso es que cuando uno empieza a mirar de cerca con la documentación la realidad americana, es que, en primer lugar, lo que decíamos, los españoles no tenían ni idea de la vastedad del territorio, se encuentran con un montón de parcialidades indígenas, de etnias que tienen distintas lógicas de funcionamiento, ¿sí? Que tienen sus propios conflictos internos, y además venían, digamos, con un sesgo, con un intento, digamos, venían portadores de cierta aventura épica, ¿no? Es un poco, al otro día hablábamos de Aristóteles, ese héroe aristotélico, el héroe que solo va y logra una maravilla, ¿no? Pero de buenas a primeras se encuentran que América era enorme, pero además estaba poblada por sociedades muy complejas. Y yo creo que rápidamente les queda bastante claro que era ingobernable. Ellos podían descabezar el mundo azteca o el mundo inca, pero a 2.000 kilómetros de distancia existía otra realidad, otra configuración de pueblos nativos. No Imagínense, claro. para el monarca, cuando le empiezan a llegar noticias de América, yo supongo que debe haber sido terrible, porque ahora, ¿cómo controlamos esto? ¿A quién mandamos? ¿Cómo tenemos noticias? Pero sí, Sara. Sí, perdona, no, que también pensando como pensaban ellos en los términos religiosos, ¿cómo vamos a convertir a esta gente al cristianismo? Que ellos venían, como hablábamos contigo fuera de cámaras, pero ¿cómo
nosotros que venimos de la Reconquista, ¿no? De ganar al hereje o de convertir al hereje o ganarlo en la batalla esta religiosa y terminan eso, consiguen, llegan hasta lo último, ¿no? De la península y de repente les queda un imperio, o sea, no un imperio, perdón, un continente vastísimo lleno de, para lo que ellos eran herejes, unos tíos rarísimos que creían en vete tú a saber qué, ¿no? Claro. O sea, eso es muy el choque interesante. para ellos, ¿no? ¿Y cómo hacían Gigante, ahora? porque ellos tenían, los españoles tenían toda una larga tradición de combate contra el infiel, la famosa Guerra Santa, pero el infiel, el musulmán, era les diría yo, un enemigo muy refinado, muy culto en términos teológicos. Tenían por escrito su sagrada escritura, tenían una cosmogonía religiosa muy elaborada. Cualquiera sabía quién era Mahoma, qué había hecho, cuál era la trayectoria, ¿sí? Cualquier musulmán reza a Alá y sabe por qué lo está haciendo y demás. Digamos, la religión tenía una armadura histórica parecida a la del cristianismo, ¿sí? Combatían, les diría yo, de igual a igual, con alguien que tiene representaciones mentales de un Dios abstracto, de un único Dios. Pero imaginemos lo que fue para los españoles llegar a América, y acá no había tradición escrita, no existía la Biblia, no existía textos sagrados, no existía. Tuvieron que primero tratar de entender a qué o cómo o por qué los indios adoraban a quienes adoraban. O sea, ¿qué imaginaban que era el mundo trascendente? Imagínense que además no hablaban la lengua, tuvieron que encontrarle guaraces, gente que pudiera traducir, que primero aprendieron español, para tratar de entender culturas que simbolizaban el pensamiento de una forma totalmente diferente. Hay un caso que es muy simpático, pero es muy cruel, terriblemente cruel. No quiero generar un manto de tristeza, ni mucho menos, pero una de las primeras cosas que hacen en 1539 los españoles es quemar al cacique de Texcoco, un sujeto que su nombre cristiano era Carlos. Imagínense, había pasado muy poco tiempo en la conquista, 1520, en toda la zona de Yucatán, más o menos. Y de buenas a primeras acusan, escuchen los términos porque es genial, de hereje al cacique de Texcoco. De más está decirle de hereje y adúltero. O sea, el cacique de Texcoco obviamente tenía un montón de mujeres y por supuesto que para un español era un hereje porque adoraba a los dioses nativos. Si nos ponemos imagínense, vamos a ponernos en el lugar del cacique Carlos. Imagínense esa acusación. Decime, ¿por qué me van a quemar en la hoguera? Por hereje. ¿Y qué es ser hereje? ¿Qué es ser adúltero? ¿Se imaginan? Es una cosa, son categorías totalmente españolas, medievales, teológicas. O sea, realmente se encuentran mundos que no tienen, pero ni un punto de contacto. El pobre traductor no sabría ni qué decir, a ver qué le explico yo a el cacique adúltero. Exactamente. Pues sí. Después de eso empieza al pobre hombre obviamente que lo queman y hacen un acto espectacular, como solían ser los actos inquisitoriales, para que todo el mundo vaya y vea y entienda que con la iglesia no hay que meterse y que con el poder imperial tampoco. Pero se arma tal revuelo, los indios tienen tal nivel de incomprensión de lo que estaba pasando, que la propia iglesia en México tiene que revisar el tema de la Inquisición, de trasladar la Inquisición a América, y se abstienen de hacerlo. Recién van a instalar los tribunales inquisitoriales en 1570, pasan como 50 años, porque se ponen a pensar esto que estamos charlando, se nos está yendo la mano, los estamos acusando de algo de lo cual no tienen ni la más pálida idea. No, y eso por ahí nos ayuda. Claro. De hecho, la verdad, no, espérate. La verdad es que hay una palabra que me encanta, que creo que es de tu tierra un poco, que el quilombo que se arma es importante. Fenomenal. Sí, es un claro. Quilombete fuerte. Por eso, una de las cosas más interesantes para pensar en la famosa conquista de América, entre comillas, como ustedes bien decían, es qué se intenta controlar.
Y en la medida que se define qué se intenta controlar es cómo se lo hace, porque ¿cómo manifiesto yo que soy el poderoso? Acusando a alguien de hereje para que me tenga miedo, evidentemente no sirve si no tiene ni idea de qué es ser hereje. O sea, es Claro, todo un claro. problema para el imperio, para la monarquía española, cómo controlar el territorio, empezando porque tienen que tratar de hacer accesible la idea de que los van a dominar. ¿Y por qué los están dominando? Se entiende más allá del uso bruto de la fuerza. Se empiezan a Claro, implementar y en medio, claro, montón de mecanismos para simbolizar el poder, para que el poder se transforme en un símbolo y el aborigen entienda, el nativo entienda quién tiene el poder y por qué. Porque en realidad si nosotros nos ponemos en la cabeza de un nativo azteca, para él era lo mismo que lo domine el cacique de su etnia o un español, salvando las distancias culturales, pero era un sujeto dominado, ¿se entiende? Los aborígenes podían ser terriblemente crueles en sus prácticas de equilibrio social también. Entonces se arma una especie de puré, les diría yo, una cosa muy compleja en la que los españoles intentan controlar un territorio que es ingobernable. Pero además, hay un precepto acá que es muy gracioso, que todos los americanos, los que andamos en estos temas, conocemos, que es que los españoles, los funcionarios de la corona, empiezan a decir una frase que aparece mucho, es cumplo pero no obedezco. O sea, yo recibí la orden, entiendo lo que me está diciendo el rey en una encíclica, en una carta, pero no lo puedo cumplir. O sea, es imposible. Supongamos que la orden es delimitar el territorio circundante a Tenochtitlan. Los tipos pensarían, pero el rey tiene idea de qué es el territorio circundante a Tenochtitlan. No es el hinterland rural de Valladolid, es otra cosa. Claro. Entonces, una de las primeras cosas que pasa, y que es sumamente interesante, es que rápidamente se despliegan unas redes de corrupción terriblemente fuertes y a la vista de nuestros ojos, en la actualidad muy graciosas. Cualquier funcionario español que llegaba necesariamente implementaba acuerdos para tratar de sobrevivir en América. Entonces, en América es común el contrabando, obviamente. Por eso se implementan después con el tiempo visitas, juicios de residencia y demás. Pero imagínense lo que era probarle a un oidor en pleno siglo XVII que era un corrupto. claro. Claro, ni Y idea. el tipo ya había ves. armado una red, claro. Además pensemos que tardaban 3 meses en llegar las noticias. Así Claro. que Claro. Y encima, era imposible gobernarlo. en medio de todo eso, estamos por el 1500 y... Hay Y 40, todas esto que estas ya en novedades, 1539 es cuando lo queman a este cacique. pero ya en medio de todo eso estamos viendo, que hay una reforma también, ¿no? Una reforma protestante de la que Casiodoro va a ser un poco partícipe, ¿no? Pues bueno, sí, digamos que sí, estaban los herejes de América y por otro lado se está dando, o sea, mientras se está armando todo este cambio Quilombo. mundial, Nos vamos a quedar con la palabra quilombo. todo el quilombo americano, está el quilombo europeo, que no es pequeño, porque Bueno. efectivamente se está... Que no es pequeño. Que no es pequeño. La reforma protestante, ya nos vamos adentrando cada vez más en el mundo de Casiodoro, fue pues una reforma que hubo en la Iglesia Católica, digamos, el personaje más conocido y que tal vez todos los que nos escucháis conoceréis, pues es Lutero, que también fue un monje. La cosa va de monjes rebeldes en esta época, porque claro, la gente... Había muchos monjes. Sí. Y este hombre, pues viendo un poco el panorama en el que la Iglesia Católica Romana se estaba moviendo, empezó a ver como una serie de incongruencias entre lo que él veía y lo que la Biblia decía, digamos. Entonces quiso cambiar. Un poco de corrupción también, o sea, también hay corrupción Sí. económica. La corrupción y todo, está dentro del todas corazón del ser partes. humano. Entonces
se despliega otro tipo de corrupción. en múltiples maneras. Sí. Y luego hay personas que viéndolo, pues quieren dar un golpe sobre la mesa y hacer un cambio. Entonces él quiso un poco volver a la raíz, ¿no? A lo que la Biblia decía, ir un poco más a la base, a lo que en el siglo I los apóstoles habían dicho. Y de ahí, esto así muy resumido, y podemos hablar en otra ocasión más de ello, pero lo que sucede es eso, ¿no? Que hay una ruptura dentro de la Iglesia por cómo comprender temas de la salvación, cómo se salva un ser humano, cómo un ser humano consigue la vida eterna. Pues Lutero defendía que a través de la fe en Jesús únicamente, la Iglesia católico-romana había hecho una estructura mucho más compleja para alcanzar la salvación, y Lutero y otros reformadores, no solo él, lo que pasa que hablo de él porque es la figura más preeminente, pues en ese tema dice no. Y como digo, hay otros reformadores en su misma época, pero también hubo previamente a él gente que ya estaba diciendo este tipo de cosas y ya estaba advirtiendo de la corrupción en la que vivía la Iglesia católica. Y de eso podemos hablar un poco, de los movimientos pre-reformistas, en el capítulo siguiente. Silvina, no sé si quieres añadir algo a esta breve pincelada que he dado. Tal cual comentaba Sara, y obviamente Lutero no tenía intenciones de generar una reforma. Lo que él quería, digamos, no quería generar un cisma. Claro. Lo que él quería era revisar algunas cosas, ¿no? Entonces empieza a hacer, es muy gracioso porque en los primeros escritos de Lutero hay cosas muy interesantes. Él no alcanza a dimensionar, por ejemplo, cuando llegan, eso que generalmente se dice que en Alemania aparecen agentes de la iglesia vendiendo las famosas indulgencias para terminar de pintar el techo de la Capilla Sixtina, ¿verdad? Había que pagar las pinturas de la Capilla Sixtina, entonces aparece gente, la tradición digamos, histórica dice que vendían indulgencias. En realidad vendían algo que a Lutero lo enoja efervescentemente. No eran indulgencias, no vendían el perdón del Papa, vendían algo mucho más ofensivo para Lutero, que es el mérito sobrante de los santos. Y eso lo cuento porque es algo que no se sabe mucho, pero es muy interesante y explica la postura radical, el enojo de Lutero. ¿En qué consistía la venta del mérito sobrante de los santos? Bueno, para el catolicismo el santo es santo porque hace mucho más que lo que tiene que hacer en la ecuación para salvar el alma de lo que le corresponde. Es como si yo les dijera, en vez de trabajar y cumplir el 100% del trabajo, el santo es santo porque hizo 150, 50 de más. ¿Se entiende? Sí. Lo que vendían era ese 50 de más que el santo había hecho, pero que había sobrado para la salvación de su alma. Y entonces era mérito sobrante. Se lo vendían a otro que quisiera comprarlo, ¿sí? Y ya tenía un 50% para la salvación de su alma. Esto no lo sabía, ¿eh? Eso ya es muy rebuscado. No es muy conocido, pero es muy rebuscado en términos teológicos, y eso es lo que hay detrás. Por eso... No es que se vendían perdones papales. Vale. Fíjate, eso es muy rebuscado y claro, justamente... Se vende mérito sobrante. Lutero, una de las máximas que habla es la de la sola escritura, ¿no? Porque en la Biblia, exacto, para los que no estén familiarizados, pues para nada habla de algo parecido a esto del mérito sobrante, ni del mérito de los santos, ni de nada así, ¿no? No. O sea, no. Únicamente habla de la fe en Jesús y entonces Lutero quiere ir como, pues eso, nada de pagar, nada de tal, ir como mucho más a lo básico. Entonces tenemos esta cuestión de la reforma protestante que Lutero, aunque no quería... En un principio, como bien has dicho, no quería ocasionar un cisma en la iglesia, una ruptura, pero de hecho es lo que termina sucediendo y Europa comienza a
dividirse entre los reinos, ¿no? Entre los países, entre las naciones católicas y las protestantes. Lo gracioso es que Lutero, cuando llegan estos emisarios del papado, le manda una carta al Papa diciéndole: Señor Papa, ¿usted sabe lo que está haciendo esta gente en nombre de la Iglesia? Porque no podía creer que el Papa hubiera mandado a vender mérito sobrante a nadie. Pensó que era una cuestión de corruptela de agentes de la Iglesia. Claro. Y tristemente se da cuenta que sí, que el Papa estaba al Que tanto. viene de arriba. Entonces, que viene de arriba. Y otro problema interesante de Lutero, que bueno, es una distancia con el catolicismo grande. El podcast pasado hablamos de los movimientos de reforma de la Iglesia. Y uno de los movimientos, una de las cuestiones de base que se empiezan a discutir muchísimo, es cuál es la autoridad, en qué basa la autoridad para decir qué es verdad y qué no la Iglesia Católica. Como todos sabemos, para la Iglesia Católica existen 3 fuentes de autoridad, que es la Biblia, la tradición y la patrística. O sea, lo que han escrito los doctores de la Iglesia, las interpretaciones que han dado los grandes doctores de la Iglesia como San Agustín o Santo Tomás, que la otra vez nombrábamos, la tradición, ¿sí? Hechos que van sucediendo y que la Iglesia interpreta, y la Biblia. Y Lutero dice: miren, discúlpenme cuando se arma el gran despelote y el emperador Carlos I de España lo llama a declarar para que se retracte o ratifique lo que estaba diciendo. Lutero dice algo que es genial, es una frase pavota, pero que modifica el pensamiento moderno y va a cambiar la dirección de las disputas entre, obviamente, los católicos más conservadores y los incipientes teólogos protestantes, que es que él dice: yo me voy a defender solo con la Biblia. O sea, no voy a recurrir a la patrística ni voy a recurrir a la tradición porque esas son cuestiones humanas. Yo solo me voy a basar en la Biblia. Obviamente era Lutero, no era un personaje común y corriente, y él obviamente conocía la Biblia, no solo por leerla, sino porque conocía las lenguas clásicas y tenía, supongo yo, la ocupación, un poco como Casiodoro, de hacer una buena traducción del Nuevo Testamento. Entonces él se defiende solo con la Biblia, y eso va a ser una base para todo el protestantismo, ¿sí? Pero pensemos que en 1517, cuando él clava las famosas 97 tesis en la Catedral de Wittenberg, no está pensando en hacer una gran reforma. La reforma se desencadena sola, les diría. Y hay un punto en el que ni Lutero la puede detener. ¿Sí? Es un movimiento que por el propio estado social, de la feligresía, de los propios agentes de la Iglesia, que ya vienen muy movilizados con intentos de reforma en el siglo XV en España sobre todo, se desencadena algo que nadie pudo controlar muy bien, y en el que se ven totalmente inmiscuidos los poderes de los reyes, las monarquías. Llega un punto en que las monarquías a lo largo de todo el siglo XVI se ven obligadas por ese proceso que se desencadena solo a declarar si eran monarquías protestantes o no, si eran católicas, si eran luteranas, si eran calvinistas, si eran anglicanas, lo que fuera, porque se empieza a identificar poder político con poder religioso. Sí, hay una especie de obligatoriedad para confesar el reino, para establecer a qué confesión pertenece el reino. Y de hecho, eso, como decía, ya los países van empezando a tomar diferentes posturas, ¿no? Alemania, países un poco más de Centro Europa, Norte Europa, empiezan a hacerse protestantes, y de hecho es ahí donde luego Casiodoro podrá huir. Oye, spoiler. Es muy interesante observar cómo una mente muy inquieta como la de Casiodoro coincide con un ofrecimiento, les diría yo, que le hace la historia, que es preparar una zona geográfica desde lo político y de lo religioso donde poder huir. Porque imagínense si el mundo hubiera siendo católico, Casiodoro hubiera sido un hereje en toda Europa. Pero con este movimiento histórico social del que estamos hablando y también político, encuentra islas a donde fugarse, ¿sí? Islas que ya estaban
preparadas para que él pueda hacer su trabajo de traducción a la Biblia. Si no lo hubieran perseguido en todas partes, y la Inquisición lo hubiera podido cazar, ¿sí? Y quemar como correspondía para la lógica de la época. Pues así vamos viendo cómo todo el mundo, o sea, cómo diferentes acontecimientos en diferentes lugares del mundo van conformando la historia, ¿no? Estoy pensando ahora también en la invención de la imprenta, ¿no? Importantísima para desarrollar Claro. toda la reforma. O sea, no hubiese sido posible una reforma protestante sin la imprenta, ¿no? Así que bueno, estaba pensando, como hemos hablado en otra ocasión, de esos hilos de la historia, cómo todo se va tejiendo como en un tapiz, como lo que pasa en América, lo que pasa por ahí, todo va confluyendo. Y como nos decía Silvina, que a mí creo que es lo que más, no lo que más, pero de las cosas que más se me han quedado, que es que tenía que suceder en ese momento todo, Exacto. ¿no? No podía ser ni antes ni después, No, o sea, como, ni claro, después. todas las piezas se iban colocando para que llegara el momento en el que saliese este hombre a hacer y pudiese hacer todo lo que hizo en este país, ¿no? Entonces, ¿cómo se iba Exactamente. colocando? No podía ser ni en el siglo anterior, ni en el siguiente, ni eso nos lo contaste y a mí me quedó clarísimo. Pues Sí, nada, era ahí. ya pronto nos toca ver. Hemos dicho que íbamos a hablar sobre Casiodoro y ahora estarán nuestros oyentes diciendo, pero ¿cuándo van a Pues hablar de este hombre? este hombre nunca es sale. que estamos preparando el terreno para Exacto. poder comprender. Es necesario. Y este podcast yo creo que va llegando a su fin, ¿no? Porque Sí. ya... mira, Deberíamos despedirnos. ya llevamos como 40 minutos o algo más. Yo creo que... Silvina, si te parece, yo creo que hemos... Sí, perfecto. Yo creo que hemos hablado de bastantes cosas muy interesantes. Sí. Ya, Pues sí. Gracias por estar otra vez en este podcast. ya En el siguiente Casiodoro va a aparecer. va a aparecer en el siguiente Casiodoro. ya. En el siguiente Ya ya va apareciendo. introduciremos. ¿Cuándo habláis de mí? ¡Por favor! No, pero Tranquilo. sí que introduciremos ya hablar más de él, de España, de dónde, De Sevilla. de dónde él estuvo, de dónde apareció, de dónde surgió todas estas ideas de este hombre que revolucionario ¡Qué revolucionario en el mundo! revolucionar en todo el mundo. Bueno, pues chicas, gracias por estar, Muchas gracias a nuestros oyentes por gracias aguantar por hasta escucharnos y nos vemos en el próximo episodio de Revolucionariamente hablando de nuestro gran amigo Casiodoro. aquí. Adiós, adiós. Un abrazo. Un abrazo. Adiós. Silvina. Chao, Silvina. Adiós.